bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Amén. ¿Cuántos están felices de estar aquí? ¿Cuántos saben que el Señor está aquí con nosotros? ¿Cuántos saben que el Señor los ha perdonado? Que la batalla ha sido ganada. Amén. Que nada que nos mantenga atrás tiene poder sobre nosotros, porque el Señor es más grande, más fuerte en todo momento. ¿Por qué no levanta sus manos? Le dice: Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias. Glorificamos tu nombre. Honramos tu nombre, Señor Jesucristo. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros. Te pedimos, Señor Jesucristo, que no nos vayamos de la misma manera que hemos entrado, Señor Jesús, sino llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, llenos de tu amor, llenos de tu fidelidad. Te pedimos, Señor Jesucristo, en esta noche, que tu palabra vaya con nosotros, que tu palabra quede marcada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que sea de bendición como siempre lo es. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Voy a pedir, hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en esta noche a 2 de Corintios capítulo 5. Voy a pedir a los niños, si hay niños aquí, pueden pasar aquí por las puertas estas de aquí de al lado. Aquí va a estar Juanita con los niños. Si hay jóvenes, no sé si los hermanos están, pueden pasar de la misma manera allá atrás, los niños y los jóvenes. Todos los demás hermanos, voy a pedir si podemos estar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Y cuando lo tenga, si me lo puede indicar con un amén, y así lo vamos a leer juntos. Amén. Está en la pantalla también. Si alguien no tiene su Biblia, si hay alguien a su alrededor que no tenga una Biblia, por favor comparta para que podamos leerlos todos juntos. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta noche. ¿Están felices? ¿Cuántos de ustedes tienen su salud? Amén. El Señor es bueno, el Señor es grande en toda parte de nuestra vida. Fíjese que hace unas semanas atrás, antes de comenzar aquí, hace unas semanas atrás, fui al doctor. Iba a decir, tuve la bendición de ir al, no es bendición, ¿verdad? Fui al doctor, simplemente para, traía la tos, no sé si se acuerda, hace un tiempo atrás, y fui al doctor para hacerme los exámenes, para asegurarme que no fuera el COVID, que no fuera algo más. Y me hicieron los exámenes y me dijeron: no, todo está bien, no hay ningún COVID, no hay nada. Pero la doctora me dice, antes de que me fuera: ¿por qué no has venido a hacerte unos exámenes? Y le dije: pues no, nada más no he venido.
Y me dice la doctora, ven por los exámenes, te va a hacer unos exámenes. Y fui, me hice los exámenes y me dijeron, en 2 semanas vienes por tus resultados. Y lo único que traía esas 2 semanas en mi cabeza era, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? No es que me cuide tanto, si no se ha dado cuenta, que vaya al gimnasio mucho, que digamos. Entonces iba un poco preocupado, por muchas diferentes cosas, ¿verdad? Pero fui al doctor, me hice los exámenes, me dieron los resultados y gloria a Dios que dijo, todo bien, amén, todo bien. Yo tenía el temor de que me iban a decir, a lo mejor por el historial familiar, tienes diabetes o eres prediabético. Nada, amén. Gloria a Dios que el Señor es bueno con nosotros. La razón por la que digo este testimonio es porque cuando ya sea uno se mantenga en buena salud o no, hay características en nuestras vidas que nos dicen si estamos bien o si estamos mal, ¿verdad? Si no nos cuidamos, nos enfermamos, ¿verdad? Si nos cuidamos, quizás no nos enfermamos tan seguido y nos podemos ver un poquito mejor. Pero siempre hay resultados, siempre hay características que nos dicen, ¿vas bien o vas mal? Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros vemos nuestro caminar con el Señor, también hay características que nos dicen, ¿vas bien o no vas tan bien? Amén. ¿Cuántos van bien? Amén. ¿Cuántos van mal? No se creen. Estos pasajes que vemos aquí nos hablan, vamos a estar leyendo algunos pasajes, pero estos pasajes nos dicen o nos van a decir de algunas características que nos dicen que un cristiano debe tener. Vamos a una vez más leer este pasaje que leímos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas que pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Cuando uno se convierte al Señor, hay cambios en nuestras vidas. ¿Usted se acuerda de cómo era antes de venir al Señor? Amén. ¿Usted se acuerda las cosas que hacía antes de conocer al Señor? ¿Es una nueva persona el día de hoy? Amén, ¿verdad? El Señor ha hecho un cambio físicamente en cómo habla, en cómo piensa, en cómo actúa. En todo momento la palabra dice que hay un cambio y que la vieja persona muere y que hay una nueva vida. Amén. Una nueva vida que el Señor nos da. Una nueva vida. La palabra continúa en este pasaje y dice, y todo esto proviene de Dios, simplemente a través de Dios. Dice, Él es quien nos reconcilió consigo mismo por su Hijo Jesucristo. Amén. Usted sabe que la sangre preciosa del Señor tiene poder. Usted sabe que la palabra del Señor, que su palabra tiene vida. Amén. Y que cuando usted la lee, usted recibe vida. Usted recobra su espiritualidad. Usted recobra una vez más su vida que lo conecta con el Señor Jesús. Solamente a través del Señor Jesús. Solamente a través de ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí en esa cruz hace mucho tiempo. Amén. Solamente a través del Señor. La palabra nos dice que la persona es regenerada, es hecha nueva. Una vez más les pregunto, ¿hay alguien que ha sido hecho nuevo en esta noche aquí? Amén. Alguien que ha visto un cambio
diferente, un cambio radical en su vida personalmente, en la vida de su familia, de su pareja, de sus hijos. Amén. La persona es hecha nueva. Esta regeneración es una transformación moral. Amén. Pero también la palabra nos dice que esta regeneración se puede llamar como un nuevo nacimiento. Puede ir conmigo a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan capítulo 3, versículo 3. Cuando una persona nace de nuevo, quiere decir que uno nace a una nueva vida espiritual. Abandona la vida de desobediencia y empieza a seguir y empieza a vivir una vida que le agrada a Dios. Amén. Una vida que le agrada a Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Tiene que haber un nacimiento nuevo, hermano. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad, en cómo pensamos, en cómo hablamos, en cómo actuamos. Que la gente que nos conocía antes diga: wow, qué cambio en la vida de esa persona. Porque usted sabe que mucha gente que ha sido herida por alguien en la iglesia, mucha gente que ha sido herida por alguna situación que haya pasado en una iglesia, que para ellos nunca más van a entrar en una iglesia. Su vida es importante, la vida de usted, porque ellos lo ven a usted. Ellos ven cómo usted se comporta, ellos ven cómo usted habla, cómo era antes y cómo es hoy. Y quizás a través de su vida, ese es el testimonio que los va a llevar a Cristo. Amén. Pero tiene que haber un nuevo nacimiento, hermanos. Tiene que haber una regeneración en nuestra vida. Tiene que haber un cambio radical en nuestra manera de ser, para que la gente pueda ver el amor, la gracia, la fidelidad, todo del Señor en su vida. Amén. Todo lo que el Señor puede hacer y va a hacer día tras día. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6. La palabra también nos dice que la regeneración, este cambio nuevo que sucede en nuestra vida, se puede ver como una resurrección. La persona en su posición de inconversa, la persona que no conoce al Señor, la palabra dice que están muertos, sin vida hacia las cosas de Dios. Amén. Sin embargo, la palabra nos dice que cuando uno llega a conocer al Señor, que recobra vida. Amén. Que da vida nueva a estos huesos que estaban muertos. Amén. Que nos da una vez más la habilidad de poder ser espirituales. Hermanos, yo no sé si se acuerdan, durante la pandemia, cuánto tiempo estuvimos fuera de la iglesia, ¿verdad? Veníamos a los servicios aquí afuera, ¿se acuerdan? En los carros. Quizás empezaban a ver los servicios a través de las redes sociales, pero uno se siente seco a veces. Yo me acuerdo cuando estábamos viviendo, mi esposa, mi niño Jorge y yo, estábamos en Dallas, y yo me acuerdo que hubo un espacio pequeño que estuvimos fuera de la iglesia porque se había cerrado todo. Y yo me acuerdo regresar a la iglesia, ir al altar y sentirme seco. Amén. Siempre hay que estar de una manera conectados al Señor, hermanos.
siempre conectados con el Señor. Efesios capítulo 2, 5 al 6 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Simplemente a través de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Lo cree? Simplemente a través de la gracia del Señor Jesucristo es que fuimos de muertos a vivos. Amén. De estar secos a una vez más recobrar nuestra espiritualidad. Amén. La persona es hecha nueva. La persona es hecha nueva cuando conoce al Señor. Cuando la persona conoce al Señor, la palabra nos dice que es hecha una nueva persona. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. La palabra nos dice que la persona es hecha nueva, pero también otra característica que se ve cuando alguien conoce al Señor es que la persona es justificada. ¿Qué significa esto? Significa que la persona ha sido perdonada. Amén. Y la persona ha sido declarada justa ante Dios. Amén. La palabra nos dice que los antiguos pecados son ¿qué? Son borrados. La persona queda absuelta porque el Señor nos dice, Miqueas capítulo 7, versículo 18 nos dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Nadie. Amén. Nadie como nuestro Dios. Nuestra hermana pastora, ¿verdad?, nos ha dicho, hay muchas personas que se han dicho dioses en este mundo, pero todas están muertas. ¿Qué nos ha dicho, verdad? Pero la tumba del Señor está vacía, porque no hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos justifica. Él es el único que nos perdona, que nos declara justos en sus ojos. Amén. Esta justificación que el Señor nos da, la palabra nos dice que es una nueva reconciliación con Dios. Amén. La persona, antes de arrepentirse, es enemiga de Dios. Amén. Es enemiga, está separada, está fuera de los planes del Señor, fuera de lo que el Señor quiere para ellos. Pero al conocerlo, nos convertimos en amigos, nos convertimos en familia. Usted sabe que es familia de un rey. Amén. De un rey arriba de todo otro rey. Romanos capítulo 5, versículo 10, la palabra nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Usted está reconciliado con el Señor? La palabra nos dice: cuánto más seremos salvos por su vida. Salvos por su vida. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted se acerca al Señor,
el Señor lo perdona. El Señor lo justifica. El Señor le enseña gracia, le enseña amor, le enseña misericordia en todo momento, y nos dice que nos acercamos al Señor. Ya no somos enemigos, somos amigos. Ya no somos enemigos, somos familia del Señor. También nos dice que esta justificación es una absolución. Juan capítulo 8 versículo 11. Juan capítulo 8 versículo 11. La palabra dice: entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando usted conoce al Señor, la absolución que se le da es para toda culpa, es para todo pecado. Amén. Esa persona que usted era antes, esas cosas que usted hacía antes, el Señor las perdona. El Señor le da otra oportunidad. El Señor les dice: está bien, camina adelante, confía en mí. La palabra nos dice, ¿verdad? En este pasaje, Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Entonces, una pregunta, mis hermanos: si nuestro Señor Jesús no condena, ¿por qué nosotros, verdad? Lo único que podemos hacer es apuntar a la gente al Señor. El Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor te quiere dar otra vida, y si lo quieres conocer, ahí está. Amén. Apuntar a la gente al Señor. Porque, hermanos, si nosotros empezamos a apuntar a la gente y decirle: tú estás mal, hay que recordarnos que una vez nosotros también estábamos mal, y el Señor nos enseñó gracia, y el Señor nos enseñó fidelidad y amor, y por eso estamos aquí. Y por eso la gente también necesita del Señor. Otra cosa, hermanos, la palabra nos dice que cuando conocemos al Señor, la persona es hecha nueva, la persona es justificada. Pero la palabra también nos dice que la persona que conoce al Señor es adoptada como hijo o hija del Dios Todopoderoso. Amén. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Usted es parte de Él. Amén. Él es su Padre celestial, arriba de todo. Amén. Juan capítulo 1 versículo 12. Vamos a ir ahí una vez más. Lo tenemos. La palabra dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, una vez más, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Usted le ha recibido? Amén. No se escuchó. ¿Usted le ha recibido a Dios, hermanos? Amén. ¿Usted ha creído en su nombre? Todos los días. Amén. Y en los momentos de dificultad, en los momentos cuando no hay salida, en los momentos de soledad, cree en el Señor. En los momentos buenos, en los momentos que hay felicidad en su vida, cree en el Señor.
en todo momento crea en el Señor. Antes éramos pecadores, antes fallábamos, reconociendo que fallábamos, y lo seguíamos cometiendo y lo seguíamos haciendo, y aún así el Señor tuvo misericordia. Amén. Aún el Señor tuvo misericordia de su corazón, y aquí está en este día. Usted es hijo de un rey. Usted es hija de un rey. Usted es hijo de un Dios poderoso. Usted es hijo del creador del universo. Lo puede reconocer, puede pensar, puede comprender la magnitud, la grandeza de qué significa eso. Servimos a un Dios, al único Dios, y Él es nuestro Padre. Voy a pedir si podemos abrir nuestras Biblias en Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermano? La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Estaba buscando un poquito de información cuando estudiaba sobre estos versículos, y quería ver de qué significaba esa frase: Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Puede decirlo? Abba, Padre. Y cuando estaba leyendo, lo que decía es que es una manera de llamar, de clamar a Dios de una manera íntima, de una manera cercana, de una manera, una vez más, cercana, cerca. Porque usted sabe, hermano, que cuando usted clama al Señor, Él le responde. Usted sabe que cuando le clama al Señor, Él le escucha. Cuando usted le clama al Señor, usted tiene el oído de su Padre. Amén. En todo momento difícil, en todo momento de tribulación, en todo momento bueno, usted clama al Señor y Él le responderá. Entonces usted puede decir: Abba, Padre. Usted puede decir: Abba, Padre, y Él le va a responder, porque la palabra nos dice: y por cuanto sois hijos. ¿Usted es hijo del Señor? La palabra nos dice: Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Estaba viendo un video en el internet, y en este video está una familia, un papá, una mamá y una joven, una muchacha, y es Navidad, y la muchacha lleva un regalo a su papá. Su papá toma el regalo, lo abre
y es un papel. Cuando empieza a leer el papel, el padre empieza a llorar y después se lo enseña a la mamá y la mamá empieza a llorar, y después el video concluye con la muchacha acercándose y abrazando a sus dos papás. La niña o la muchacha es, no sé la palabra en español, foster, adoptada. Bueno, estaba en salió de el lugar donde las adoptan, nadie la había adoptado, entonces la muchacha la habían estado cuidando estos padres, y el regalo que ella le da a sus papás son los papeles de adopción. Creo que de la misma manera el Señor, cuando no lo conocemos, nos cuida, aunque estamos lejos de Él. Nos cuida, nos guarda, nos protege, nos guía. Y aunque pecamos, aunque estamos separados, aunque no pensamos, aunque no seguimos los consejos de nuestro Padre, está ahí. Pero cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre y lo aceptamos como nuestro Padre Celestial, Él nos adopta. Amén. Él nos adopta. Él nos da una nueva vida. Él nos da una nueva fe. Una vez más recobramos vida y espiritualidad. Voy a pedir a nuestros hermanos de la música si podemos pasar. Vamos a pasar aquí al altar, hermanos. Pedirle al Señor que Él esté con nosotros, que Él nos guarde, que Él nos proteja, que estas características que vimos, ¿verdad? Ser una nueva persona, ser justificados, ser adoptados, que todo esto lo podamos ver en nuestras vidas personales. Pídale al Señor que esté con usted. Pídale al Señor que lo guarde, que nunca lo deje. Pídale al Señor que esté con usted. Vamos a tomar este tiempo para orar a nuestro Señor Jesús.